Acabo de reanudar la grabación. Entonces, primero que todo, aquí me voy a saltar un poquito el script de correlación. El script de correlación lo van a encontrar en el Classroom con los datos y voy a tratar de integrar lo de correlación con regresión, ¿bien? Al menos para que sea fácil la interpretación de los resultados. Porque la verdad es que me parece que el tema de correlación debería ser algo mucho más sencillo de entender, ¿bien? Ahora, lamentablemente, el, el hecho de que no hayan preparado, aquellos que no hayan preparado la clase de regresión, a lo mejor no va a tener mucho sentido. Entonces, en ese caso les sugiero que luego de que vean la presentación, a lo mejor vayan a revisar esta parte práctica en video. ¿Ven? Déjenme. Por mientras, también les sugiero que instalen el paquete estadístico LM-Test, que va a ser necesario. Y vamos a cargar los datos. Yo ya los tengo cargados acá. Los tengo cargados. Perdón, los tenía cargados, en realidad recién los había borrado. Entonces, aquí el archivo datos contiene dos variables que son las variables X y Y. Entonces, si nosotros hablamos de correlación, a mí me interesaría saber, por ejemplo, si existe una correlación entre X y Y. ¿Bien? La línea número 6, perdón, si yo, antes de pasar a la línea 6, si yo escribo head datos, aquí me indica que tengo dos columnas de datos, una que es X y otra que es Y. ¿Bien? Entonces lo que hago en la línea 6 con attach es no tener que usar el nombre, por ejemplo, datos X o datos Y, perdón, datos Y, para referirme precisamente a estas dos variables, sino que quedan como precargados los datos, de forma que ahora yo puedo usar directamente X y Y. ¿Bien? Creo que este formato no lo habíamos usado, pero a ustedes les puede servir, por ejemplo, cuando carguen sus datos. Por ejemplo, si cargan este archivo con 3 columnas, ustedes si hacen un attach, después pueden trabajar directamente con B1, con B2 o con B3, sin necesariamente tener que escribir columna 1, columna 2, columna 3. Eh, Solo como un paso que a lo mejor simplifica el procesamiento o el código. ¿Bien? Entonces, por eso que aquí trabajamos directamente con X y Y. Entonces, si ejecutamos la línea 7, aquí tenemos entonces, fíjense, en X tenemos 1, 1, 1, 5, 5, 5, fíjense, y de ahí sucesivamente, no sé hasta cuál es el máximo valor de X, hasta el 50. Bueno, sí, en realidad ahí se nota que es hasta el 50. Y para los valores de Y, tenemos aquí estos numeritos que son bien altos. Esta es la concentración de un compuesto, que es una proteína, en distintas concentraciones de un, ¿cómo se llama? De un metabolito, no, de un nutriente, ¿bien? Entonces, lo que nosotros queremos ver acá es si esta concentración de la proteína depende de los nutrientes que tenga, porque es esperable que como una célula va a, va a requerir nutrientes para producir la proteína, esto va a ir creciendo. Entonces, voy a volver al script, ahí. Entonces, aquí, si nosotros hacemos el gráfico entre la variable X y Y, vemos que existe al menos una tendencia. Y de hecho, aquí el problema sí que tenemos es que tenemos muchos puntitos que están superpuestos. Aquí los podemos ver. ¿Bien? Y es precisamente porque aquí la escala no es discreta, como pudimos ver aquí en datos. En X no es discreto.
Y eso significa que si nosotros hacemos aquí la prueba Shapiro.test de X, nos da que esta no tiene distribución normal. Si hacemos lo mismo con Y tampoco tiene una distribución normal. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué significa eso en términos prácticos si yo quisiera analizar la correlación? Muy bien. Habría que aplicar una prueba de correlación no paramétrica. Como mi interés entonces es determinar si existe correlación, yo intuitivamente por el diseño del experimento, yo debería esperar que esta sea una correlación positiva. Por lo tanto, aquí voy a escribir H1 R mayor que 0, ¿cierto? Y en H0, obviamente, R menor o igual que 0. Ese es el contraste que a mí me interesa hacer. ¿Bien? Entonces, antes de hacer la correlación, borré acá. Fíjense que core, el comando core, me entrega el valor de R, de este numerito que teníamos en la presentación. ¿Ven? Es 0,86. ¿Cómo es este numerito? Cercano a 0, cercano a 1, es positivo, es negativo. ¿Qué idea nos da? Cuando nosotros vemos este numerito deberíamos empezar a pensar en interpretaciones. ¿Qué nos dice? Voy a... Denme un segundito para proyectar la presentación. Ahí me va a ser un poquito más fácil ir y volver. Entonces, bien, es un valor cercano a 1, eso significa que es una relación fuerte, indica que hay una correlación positiva, es decir, que si yo aumento la concentración de uno, debería aumentar la concentración del otro, ¿cierto? Entonces, si volvemos acá, nosotros vamos a tener una relación que es fuerte, que además es positiva o es directamente proporcional entre una y otra. Pero lo que nosotros deberíamos intentar ahora es hacer esta determinación, si ambas variables tienen una correlación nula o si existe algún grado de asociación entre ambas, ¿bien? Entonces voy a volver aquí a esta función original que es core.test. ¿Qué hace core.test? Fíjense, me entrega la correlación de Pearson y me entrega este mismo valorcito que habíamos estimado previamente, 0,86, 0,86. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el problema si yo hago core.test así, tal cual como viene, entre ambas variables? ¿Es la forma adecuada? De acuerdo a lo que dijo Gerardo, ¿estará correcto hacer una correlación de Pearson? No, ¿por qué? Porque tiene que ser no paramétrica y habíamos dicho que era Spearman, ¿bien? Pero ahora, antes de pasar a la de Spearman, veamos el resultado de la interpretación. Asumamos que en realidad está bien hecho esto, que tanto X como Y tienen una distribución normal, ¿bien? Entonces, veamos qué es el valor P acá. ¿Cómo es este valor P? Recuerden que aquí tenemos un valor T, ese valor T era el que estaba acá, ¿sí? Y este valor T entonces nosotros lo transformamos a un valor de probabilidad que nos permite hacer esta interpretación, ¿bien? Ese es el valor T y llegamos finalmente a lo que nos sirve como
un parámetro de interpretación. P-valor 2.756 elevado a menos 0,5. Entonces, como dice Gerardo, es menor a alfa. ¿Bien? ¿Y qué significa eso entonces? ¿Cuál es la interpretación entonces? Ya sabemos que es menor a alfa, sabemos que si alfa es menor, o sea, que P es menor que alfa, ¿qué hacemos? Rechazamos H0, muy bien, Sasha. Y por lo tanto, si nosotros nos fijamos acá en la hipótesis alternativa, dice que la correlación no es igual a 0. O sea, nosotros estamos haciendo esto versus esto. Por lo tanto, de momento lo que nosotros podemos decir es que la correlación no es igual a 0 o que es distinta de 0. Recordemos que eso significa que tenemos dos opciones, o es positiva o es negativa. ¿Bien? ¿Cómo sabemos aquí si es positiva o si es negativa? Si nosotros en vez de hacer este par de comparaciones, quisiéramos hacer esta otra, la que estoy resaltando, que R es mayor que 0. Aquí, insisto, aquí ya estamos a esta altura integrando todo lo que hemos visto durante el semestre. Primero, el gráfico me ayuda a la interpretación, ¿cierto? Entonces, si yo digo que el gráfico es positivo, yo podría asumir que la correlación es efectivamente positiva. Pero, para orientar mejor desde el punto de vista así como procedimental y que usted esté seguro, recuerde que cuando teníamos una comparación a dos colas, nosotros esperábamos que el valor dé para un lado o para el otro, y eso hacía que pueda ser positivo o negativo. Pero cuando teníamos a una cola, nosotros esperábamos que R no esté en el 0, sino que esté para el lado positivo. Entonces lo que teníamos que hacer era dividir el valor, este valor, perdón, comparar con alfa medio. Es el valor alfa el que dividíamos en 2. Entonces comparamos este 2.756 con alfa dividido en 2, que sería 0,025, y ahí llegaríamos a esa conclusión. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso que acabo de decir? Miren, y veamos lo siguiente. Fíjense que aquí en correlación yo le agregué una G como argumento. Cuando agrego esa G, aquí me cambia la hipótesis alternativa, la G es de greater. Cuando hago eso, me cambia la hipótesis alternativa, es decir, H1, a que la correlación es mayor que 0. Y aquí la interpretación es mucho más intuitiva, es decir, como este valor P es menor que alfa, ¿sí? Yo puedo decir entonces que la correlación es efectivamente mayor que. Si yo en vez de G uso L, que viene del less, me cambia aquí, me cambia a que la correlación es menor que 0 en la hipótesis alternativa. La correlación es menor que 0. Entonces voy a agregar aquí una línea, porque por eso es importante todo esto que sea realizado a priori.
Esto que estoy poniendo acá es lo que diría la hipótesis alternativa, R menor que 0. ¿Bien? Porque L viene de less. Less o menor que 0. Entonces, aquí, por lo tanto, la hipótesis 0 sería lo complementario. ¿Qué sería complementario a que R es menor que 0? Mayor o igual, precisamente. Perdón. Mayor o igual que 0. Voy a agregar aquí dos líneas, una que diga G y la otra que mayor que, esto es G greater o mayor que 0. Y aquí esto va a ser menor o igual. Entonces, fíjense que si nosotros nos equivocáramos o cometiéramos un error, deberíamos llegar exactamente a la misma conclusión. Entonces, aquí dice, la hipótesis alternativa es que la correlación es menor que 0. Con este valor P igual 1, ¿qué debería hacer con la hipótesis nula? Si P es igual a 0, ¿qué debo hacer? Vamos. Piense, si P es mayor que alfa, aquí va a ser mayor que cualquier alfa que yo use, 0,01, 0,1, 0,05. Si P es mayor que alfa, ¿qué debo hacer con la hipótesis nula? ¿La acepto o la rechazo? ¿Están todos de acuerdo con Felipe? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con Felipe? La pregunta es, si P es mayor que alfa, ¿qué hace con H0? P mayor que alfa. Recuerde, esto no lo puede olvidar, esto es indiscutible, por lo tanto, casi que debería ser de memoria, ni siquiera pensarlo. Si se pone a pensarlo, se va a confundir solito. Exactamente, debe aceptar H0, como ahí dijo Sacha, como dijo Catalina y como dijo Felipe. Así que Gerardo ahí tirón de oreja porque se anduvo confundiendo. Con este valor P, yo rechazo H0. Entonces, fíjense que aquí la hipótesis alternativa es que la correlación es menor que 0. Voy a resaltar acá ahora. Hipótesis alternativa o HA, P, o sea, R es menor que 0. Por lo tanto, tengo que aceptar H0. Hipótesis nula, que dice que R es mayor o igual. ¿Bien? Que en realidad aquí lo que importa no es el igual, como hipótesis nula hay un igual, pero lo que importa es que el R es positivo. ¿Sí? Y por lo tanto deberíamos llegar a la misma conclusión que la forma correcta de haberlo planteado. ¿Bien? Y además lo mismo que nos lleva el gráfico. ¿Sí? Aquí estoy agregando muchas cosas, probablemente una es esta idea de la comparación a dos colas que habíamos visto en algún momento y un argumento adicional que me permite automáticamente cambiar la hipótesis alternativa para que no tenga esta forma de igual y distinto, sino que puede ser mayor o igual o menor o igual para las hipótesis nulas. ¿Sí? Entonces, para eso es esa G y para eso es esa L. ¿Bien? Entonces, hasta acá.
quiero insistir en que llegamos exactamente a la misma conclusión. La diferencia es que con dos valores P distintos, ¿bien? Uno en el cual era mayor que 0,05 y el otro menor que 0,05. ¿Y por qué esto es importante? Porque usted siempre tiene que tener súper clara cuáles son las hipótesis. Si usted tiene súper claro cuáles son las hipótesis, la regla de decisión da lo mismo lo que haga. Va a llegar a la conclusión correcta. Y para eso la práctica le va a ir ayudando. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Ya. Entonces, si tiene preguntas, active el micrófono y láncela nomás. Voy a agregar aquí. Entonces, aquí cuando hacemos cortes, por defecto, si ustedes se fijan, entonces hace la correlación de Pearson. Voy a agregar eso aquí. Y si nosotros quisiéramos hacer la correlación de Spearman, lo que tendríamos que agregar acá es un nuevo argumento que diga Spearman. Ahí, con minúscula. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí ρ es una estimación distinta, no es el mismo. No es el mismo ρ, porque obviamente, como vimos por acá en la correlación de Spearman, esta es una forma distinta, es una ecuación distinta. La interpretación es exactamente la misma. Y eso es lo que importa, la interpretación de todo esto. ¿Bien? Y si se fijan, aquí me da mucho más alta, de 0,93. ¿Bien? Antes nos había dado algo así como 0,86. Y fíjense el p-valor, y fíjense la hipótesis nula. El ρ es mayor que 0. R o ρ es mayor que 0. ¿Bien? Por lo tanto, con este valor P, ¿qué hacemos con la hipótesis nula? ¿La aceptamos o la rechazamos? ¿Quién apoya a Felipe? Ya, varios lo apoyaron. Ya, entonces, precisamente como este valor P es muy pequeño, rechazamos H0 y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa que dice que R es mayor que 0. ¿Bien? Por lo tanto, efectivamente tenemos una correlación lineal positiva y que además es muy fuerte. ¿Bien? Porque tenemos un 0,93. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces, ahora seguimos a la parte de regresión. Y como les decía, la regresión es bastante parecido. También vamos a tratar de estimar estos valores de la pendiente, valores de intercepto,
y un modelo claramente más complejo. Y la forma de plantearlo es la siguiente. Se usa LM, que si ustedes ya han estudiado análisis ANOVA, es básicamente lo mismo. Un análisis ANOVA se plantea bajo un modelo lineal. ¿Bien? Eso es LM, lineal, bueno, en inglés Linear Model. ¿Bien? En el cual nosotros tratamos de predecir una variable que es la variable Y, la variable respuesta, a partir de un tratamiento o una variable predictora. ¿Bien? Entonces, si nosotros ejecutamos la línea 16 y la línea 17, tenemos listo el modelo y tenemos listo el resultado de toda esta cosa que parece ser muy compleja. Aquellos que ya revisaron esto se van a dar cuenta que esto parece muy, muy complejo, pero en realidad es un poquito más simple que esto. Entonces, aquí voy a plantear voy a poner esta diapositiva, porque en el fondo estoy intentando que se entienda que aquí primero hay una ecuación de la recta, que es para transformar grados Celsius en centígrados, o, perdón, grados Celsius en Fahrenheit y viceversa, ¿bien? Donde aquí la Y son los Fahrenheit y los grados Celsius. Para obtener Fahrenheit, yo lo que tengo que multiplicar es por 1,8 y sumarle 32. ¿Bien? Por lo tanto, esto es una ecuación de la recta porque los valores son precisos, perfectamente ajustados en una línea. Y no siempre voy a obtener eso. ¿Por qué? Porque existe aquí un error, ¿bien? Una diferencia entre lo que yo modelo y lo que yo obtengo en la vida real. ¿Bien? Ya sabemos que el modelo es algo que intenta predecir, pero van a existir errores por la aleatoriedad de los resultados que se van a medir. ¿Bien? Entonces, aquí este beta 0 corresponde a esta B, el beta 1 corresponde a la A, aquí el X1 corresponde a la variable 1, y le agrego un error que es producto de esta aleatoriedad. ¿Bien? Puedo tener un modelo de regresión lineal simple, con un solo predictor, que sería esta X, o puedo tener más de uno. Y con cada uno de ellos voy a tener asociado algo así como una pendiente, ¿sí? Este valor de A. Entonces tengo beta 1, beta 2, beta K. Y el 0 siempre va a ser esta letra B o el intercepto. ¿Bien? Entonces, eso es lo que yo hago con un modelo de regresión. Yo estimo estos valores, de forma que los puedo meter en la formulita y obtener un valor estimado de Y. ¿Bien? Que sería aquí como, para este ejemplo, de los grados Fahrenheit. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me entrega esto. Fíjense que aquí esto es lo más importante de esta tabla que obtuvimos con la línea Summary Reg, que es el modelo de regresión. ¿Ven? Y tenemos Summary, que es en resumen. Entonces, este intercepto corresponde a beta 0. ¿Ven? Y este es el valor estimado, es decir, si yo meto todo esto en una formulita, aquí en beta 0 tendría que meter ese numerito, 71.257. Y para este primer predictor, que es X1, este B1 corresponde a 7.119. ¿Bien? Vale decir, si yo veo, perdón, este es el valor que yo estoy tratando de predecir, y lo voy a predecir a partir del valor de X. Este es el valor que tengo que predecir, y lo
voy a predecir a partir de este. Este es el valor que quiero predecir y lo voy a predecir a partir de X. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera predecir este valor, el modelo me dice que tengo que multiplicar 5 por X y le tengo que sumar 71.257. ¿Bien? Si vuelvo a esto, este Y sería, por ejemplo, S. ¿Bien? Y yo lo obtengo beta 0, que sería, voy a volver aquí para que se vea, beta 0 más beta 1 por X1, que es beta 1, este, por este. ¿Sí? Y luego yo le voy a sumar este error. Entonces, ¿qué es ese error? La diferencia que va a haber entre el puntito y la línea de ajuste que yo le voy a entregar. ¿Bien? Y ahí tengo listo mi modelo. ¿Bien? Esa es la interpretación finalmente de esta tabla. Ahora, ¿qué pasa si este beta 0 es 0? ¿Cuánto va a influir sobre el resultado de la Y? ¿O dónde va a estar el intercepto? ¿O qué pasa si este beta 1 es igual a 0? ¿Cuánto va a influir X1 sobre Y? O si tengo uno múltiple, si tengo un beta 2 que es 0, ¿cuánto va a influir en Y? Si beta 0 es 0, yo no les voy a estar agregando nada. Muy bien, Darling. No influye en nada. O sea, le voy a agregar 0, por lo tanto le estoy agregando nada. Por lo tanto, ¿me sirve de algo esto? No. Si este fuera beta 1, ¿me serviría meterlo en mi modelo? Si este fuera 0, no. ¿Por qué? Porque voy a estar multiplicando x1 por 0 y por lo tanto eso no le aporta nada a la letra y. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro modelo de regresión lineal, para saber qué tan bueno es, necesitamos determinar si este valor estimado es igual a 0. Por lo tanto, voy a ver aquí a las hipótesis. Voy a plantear si beta 1 es igual a 0 o si es distinto de 0. ¿Ven? Y tal como hemos visto previamente, si P es menor que alfa, si P es menor que alfa, rechazo H0, y si P es mayor que alfa, acepto H0. ¿Ven? Entonces, eso es el numerito que aparece acá. ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, tenemos este valor de beta 0 y beta 1. ¿Cómo son estos? ¿Iguales a 0 o distintos de 0? O dicho de otra forma, para estas hipótesis que tenemos acá, aquí tenemos que plantear hipótesis para beta 0, para beta 1, 2, 3, 4 y todos los que hayan. ¿Qué hacemos acá? ¿Aceptamos o rechazamos H0? Muy bien, aquí le voy a poner B0 y B1, porque tenemos dos. Este es B0 y este es B1.
Entonces, dicen que rechazamos H0, al menos para este. Ya, muy bien, Felipe. Como ambos P son menores que 0,05, rechazamos tanto para beta 0 como para beta 1. Ojo que aquí estos valores de los estimados, en general, aquí probablemente nosotros no vamos a tener una idea de si esperamos que sean mayores o menores que. ¿Bien? Por lo tanto, en general, vamos a tener este formato de hipótesis, iguales y distintos. ¿Bien? A lo mejor podría darse que esperemos que sea menor o igual y mayor que, pero por ahora nos podemos conformar con esto. ¿Bien? Entonces, si efectivamente rechazamos H0 en ambos casos, entonces nosotros podemos llegar aquí a plantear que este es el modelo correcto. ¿Bien? Y mantenemos beta 0 y mantenemos beta 1 porque son estadísticamente significativos ambos. Ambos me aportan al modelo y por lo tanto me ayudan a predecir el comportamiento de Y. Si por el contrario alguno de estos dos fueran mayores que 0,05 o mayores que alfa, yo ahí podría eliminarlo. Y por ejemplo, si este fuera mayor y hubiese aceptado H0 para este estimador, yo podría eliminarlo de la ecuación y dejar solamente beta 1 x1 más el error. Y Darling, sí, tenemos que hacer siempre un par de hipótesis por cada uno de estos estimadores que yo ponga en el modelo. Es decir, debería hacer esto para beta 0, para beta 1, si tengo un beta 2, beta 3, si tengo 10 variables, tendría que hacer 11, uno para cada una de las 10 variables más beta 0. ¿Bien? Aquí solamente puse para beta 1, pero en realidad es para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí está confirmar hipótesis H0 y 1, esto para beta 0 y para beta 1. ¿Bien? Y finalmente aquí hay algunas otras cosas que debería realizarse para el modelo que tiene que ver con estos errores, que es lo que está acá. Cuando yo hice este análisis de regresión acá, se guardaron estos errores en una variable que se llaman R estándar, que son residuos. El nombre es residuo estandarizado. Voy a hablar de errores por el momento para tratar de simplificar el entendimiento que corresponde a esto, la diferencia entre el puntito y la línea de ajuste del modelo. Y si yo los grafico, eso es lo que hace la línea 18, yo esperaría que esto parezca una nubecita. ¿Ven? Que aquí en realidad no parece una nubecita y eso significa que el modelo a lo mejor no se ajusta tan bien. ¿Bien? Y finalmente yo veo que estos residuos, estos errores tienen que ser normales. ¿Bien? Y si se fijan, aquí no me dan normales y eso significa que probablemente el modelo no es el apropiado. ¿Bien? Aquí es simplemente una prueba de Shapiro-Wilk sobre estos valores que se guardan en el modelo. ¿Bien? Entonces, de momento, este modelo no es tan bueno porque los residuos no son normales. Y aquí simplemente para hacer una aclaración, probablemente se debe a que esta variable x no es normal, no tiene una distribución normal, sino que es de intervalos. ¿Bien? Y si seguimos, ya estaba instalado el paquete, así que no era necesario. Recuerden que si ya está instalado, pueden comentar esa línea. Voy a detener la instalación, espero que esto no colapse.
No sé si de momento alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Ok, ahora sí. Entonces, cargamos esta librería y la otra cosa importante para evaluar el modelo es la correlación de estos residuos, de estos numeritos. Eh, la correlación debería ser nula. ¿Y por qué debería ser nula? Porque así podemos asumir que estos errores son aleatorios, no se deben a alguna manipulación. Si existe alguna correlación, esto implica entonces que eh, podría haber algún error sistemático, algo que se esté produciendo constantemente y que no se dé simplemente al azar. ¿Bien? Y aquí probablemente esto, sin haber visto la clase, podría parecer súper complejo. Por eso les sugiero que revisen la lista de reproducción. eh, pero analicemos, habiendo dicho eso, esperamos que no haya correlación y veamos la interpretación de esto. ¿Sí? Esta es una prueba completamente nueva y espero que logren llegar a la respuesta, porque si logran llegar a la respuesta significa que este semestre de bioestadística ha sido exitoso porque son capaces de interpretar pruebas estadísticas sin necesariamente conocer gran detalle de ellas. ¿Sí? Es decir, ya tienen una idea filosófica de la estadística. Entonces, fíjense aquí, hipótesis alternativa es que la correlación o la autocorrelación es mayor que cero. ¿Ven? Entonces, H0, voy a poner y HA, R mayor que cero. ¿Cuál va a ser la correlación nula? Perdón, la hipótesis nula. Si esta es mi hipótesis alternativa, simplemente traté de poner aquí eso que está aquí. ¿Cuál será eh, la hipótesis nula? Aquí estamos hablando de R Felipe. Y el p-valor lo vamos a utilizar para hacer el rechazo o la aceptación de alguna de las dos. Entonces, antes de ir a la regla de decisión, veamos qué es lo que vamos a aceptar y rechazar. Entonces, ¿solo menor, Catalina? Menor o igual, muy bien. Entonces, insisto, si hay una autocorrelación, significa que hay algo que le está pasando a todas estas mediciones, de forma que si una es grande, es posible que la otra también sea grande y que la otra sea más grande y así sucesivamente. Es como un error que se empieza a sumar en el tiempo. Por eso, nosotros, ¿qué esperaríamos aquí? ¿Rechazar H0 o aceptar H0? Como investigadores me refiero, sin ver el resultado, ni el p-valor, ni nada. ¿Qué es lo que usted cree que sería deseable para que el modelo sea bueno? Muy bien, esperaríamos aceptar H0. Ajustes del modelo se refiere a decir que el modelo es bueno. ¿Sí? Entonces, si nosotros aceptamos H0, estamos dándole soporte a que el modelo es bueno, que tiene una validez metodológica y estadística. Y ahora vea el valor P y dígame, ¿el modelo es bueno entonces, es malo, o el ajuste es bueno o el ajuste es malo? Vea acá abajo.
Perdón, no me di cuenta, Felipe, a qué se refería con aceptar, si era aceptar H0 o si decir que el modelo es bueno. Y la pregunta es ahora si el modelo es bueno o el modelo es malo y si aceptamos y si decimos eso porque estamos aceptando, rechazando H0. Trate de dar una respuesta completa ahí en el chat o active su micrófono. Porque, insisto, si usted ya es capaz de llegar a esa conclusión sin mayor detalle de la prueba estadística, significa que ya tiene esta filosofía, este pensamiento estadístico. Bueno, y si se equivoca, da lo mismo, ya no nos vamos a ver más y tiene tiempo para estudiar y prepararse. Ya. Entonces, vamos respondiendo secuencialmente. ¿Aceptamos o rechazamos hipótesis nula? Y les voy a recordar que Sacha había dicho que si el modelo es bueno, nosotros esperamos aceptar H0. ¿Sí? Eso es lo que de hecho habíamos escrito acá. Y por eso es importante esta secuencia de pasos para llegar a una conclusión adecuada sin sesgo por lo que nosotros esperamos o sabemos o lo que sea. Ahí está el valor P. ¿Sí? ¿Cómo es ese P respecto a alfa? Ya. Entonces, fíjense que rechazamos H0, todos hicieron la comparación correcta, por lo menos ahora sí, antes parece que había quizás un sesgo respecto de lo que a veces se espera, en relación, y le insisto que normalmente nosotros esperamos, cuando hablamos de supuestos estadísticos, en general nosotros esperamos aceptar H0, ¿sí? Y para el resto de las cosas, nosotros en general esperamos rechazar H0. ¿Sí? Entonces, este es un supuesto estadístico, que esta correlación sea cero, tal cual como es la normalidad, la homoceasticidad, la independencia, ¿sí? Todo, en general se espera eso. Entonces, ahora como el valor que nosotros obtuvimos, este valor P, es menor que alfa o que 0,05, incluso que 0,01, nosotros vamos a tener que rechazar H0. ¿Ven? Y si nosotros esperábamos aceptar H0 para corroborar que el ajuste del modelo era bueno, entonces, ¿qué podemos decir del modelo? Bien, el modelo no es bueno. Bien, el modelo no tiene un buen ajuste y ya podemos decir dos cosas de por qué no es bueno. Primero, porque aquí los residuos no son normales y porque además existe una correlación de los residuos o una autocorrelación de los residuos. ¿Bien? Y son dos características que no debería tener un modelo. Y si nosotros nos fijamos en el gráfico, aquí se ve claramente que están como todos los, si bien están todos los puntitos muy alineados, aquí hay un valor que se aleja mucho y, y cuando vemos los residuos, que era este gráfico, están como todos en una línea. ¿Sí? Entonces, hay algo raro ahí que está oscureciendo los resultados, que le está quitando el soporte al modelo que nosotros planteamos. ¿Bien? Entonces, en resumen, si vamos hacia atrás, si bien
tanto beta 0 como beta 1 son estadísticamente significativos. El ajuste de los resultados no es tan bueno, dado que este error, voy a ir hacia atrás, aquí, este error no cumple con algunas características que permiten clasificarlo como un buen modelo, ¿bien? Entonces, beta 0 y beta 1 son estadísticamente significativos, pero aquí los errores tienen eh, algunas, algunos sesgos, autocorrelación y tienen falta de normalidad, ¿bien? Que debería cumplirse esas dos cosas, ¿bien? Todo eso está aquí en la presentación y está aquí en estos pasos a realizar. ¿Bien? Entonces, primero que todo, y haciendo un resumen con esto, hicimos la estadística descriptiva. En este caso solamente analizamos la correlación. ¿Sí? Recuerden que fue lo primero que hicimos, correlación. El modelo no lo planteamos propiamente tal, porque a lo mejor para esto era importante tener un poco de teoría. No sé si todos revisaron la presentación. Sí comprobamos los supuestos del modelo, que la correlación entre las dos variables sea distinta de cero, se lo vimos. Dijimos que existe una correlación positiva. Lo hicimos tanto con Spearman como con Pearson. Cargamos los datos y comprobamos que efectivamente beta 0 y beta 1 son distintos de 0. Y luego la última parte, que fue analizar los residuos, la independencia y la normalidad. ¿Ven? La independencia se analizó con esta prueba que se llama Durbin-Watson. ¿Bien? Y la normalidad la analizamos con Shapiro-Wilk. ¿Bien? Perdón, acá Shapiro-Wilk. Y Durbin-Watson fue para independencia. ¿Bien? Y bueno, aquí está todo el resumen del script, de qué era lo que había que hacer. Así que con esto ya estamos listos por hoy. Entonces me gustaría saber si alguien tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer. Cualquier duda, este es el momento para hacerla, porque ya no vamos a tener más sesiones presenciales. ¿Ok? Dígame. ¿Cuál es la pregunta, Joaquín? ¿Sí? Profe, ¿se escucha mi mamá de fondo o algo así? ¿No? Haciendo clase. Ah, ya, perfecto. Y si se escucha, no se preocupe. Yo me imagino que han escuchado todo el rato a mi hija aquí cantando y hablando, así que no se preocupe. No hay... Déjeme atrás. Es que por lo menos mi problema es de variables independientes y me pregunta por el valor W. Entonces pensé que había que ocupar Human-Whitney, pero en Human-Whitney no está el valor W. Entonces el valor W estaba en... Ahí ve, déjeme buscarlo en la comparación en la comparación de grupos dependientes. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer Sí, ahí? tiene toda la razón. Ahí debería ser U. El valor U. Voy a revisarlo y voy a cambiar la pregunta. Pero si son independientes, por lo menos está bien orientado. A ver, voy a tratar de dar una respuesta bien completa. El valor W que yo estoy preguntando, que en alguna otra, en la tarea y en la prueba probablemente preguntaba por el valor T, ese es el estadístico, este valor que me indica que es 0 o distinto de 0 y que yo luego transformo en un valor de probabilidad, tal como lo hicimos hoy día con R. ¿Bien? Entonces, puede tener distintas letras para identificar ese estadístico,
y que va a ser el de la prueba de Student, que esté, el W que es de Wilcoxon, si es Human Whitney probablemente se va a llamar U, y así sucesivamente. ¿Ven? Ah, Entonces, ya. Muchas es gracias. ese valor que luego transformamos a un valor de probabilidad. Entonces, si son independientes, a lo mejor va a ser U. Tengo que comprobarlo y voy a modificarlo porque el pensamiento al menos lógico que estás teniendo estadístico está correcto. ¿Bien? Si fuera W, se refiere a pruebas dependientes de Wilcoxon. ¿Bien? Si son independientes, en tu caso debería ser U, entonces voy a hacer la modificación ahí que corresponda. Eso era, gracias, profe. ¿Sí? Súper. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Profe, pero es con respecto a la clase pasada. Dígame. Dígame. Sí. Pregúntame más. Cuando hacía la comparación de los grupos, por ejemplo, usted decía que comparaba el 2 con el 4 y el 1 con el 3, pero eso es algo que lo hizo como para dar un ejemplo solamente, porque yo me confundí, porque al final yo igual tengo que comparar el grupo 1 con 2, 3 y 4, el 2 con todos los otros y así sucesivamente. A ver, no sé si me puede repetir nuevamente la pregunta. Es que yo me confundí en el hecho de cuando usted estaba comparando los grupos, cuando salían los boxplots, ¿Sí? eran 4 grupos. Entonces usted ¿Ya? decía que estaba comparando, por ejemplo, el grupo 2 con el grupo 4 o el grupo 1 con el grupo 3. ¿Ya? Pero eso lo hizo como para dar un ejemplo, porque después usted explica que yo tengo que comparar, por ejemplo, el grupo 1 con 2, 3 y 4. Después hacer lo mismo con el 2, con el 3 y así sucesivamente. Era Ajá. como un ejemplo más que nada que usted lo hiciera como intercalado, por así decirlo. Sí. Sí, 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 sí. Ah, ya. En general, y voy a hablar de a ver, de la idea más compleja. En la prueba probablemente vamos a tener 3 grupos. En clase tuvimos 4. ¿Qué significa que tengamos 4? Tenemos que comparar el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el tercero con el cuarto. Todas esas son las posibles comparaciones que existen, ¿cierto? Que son muchas, en realidad son muchas. Si tengo 5 grupos, tengo aún más y esto empieza a aumentar casi exponencialmente. Como la clase pasada teníamos 4, yo probablemente elegí 2 para simplificar la idea, pero el investigador por lo general siempre quiere comparar todos con todos. ¿Bien? Eh, Quizá en algunos casos especiales quiero comparar 2 entre sí, pero si no, la idea y lo más complejo, lo más completo que se puede hacer es comparar todos con todos, ¿sí? Todas las posibles combinaciones. Eh, y eso significa que al menos para la prueba usted debería estar preparada para eso. En la prueba vamos a tener 3 grupos probablemente y por lo tanto va a tener que comparar primero con segundo, segundo con tercero, primero con tercero. Considerando lo mismo, como dije al comienzo, en la tarea, probablemente yo voy a partir pidiendo que compare el primero con el segundo con el tercero, primero con el tercero. Y si tiene que hacer esas comparaciones, piensa en comparaciones simples de 2 grupos. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes Stuben, a lo mejor, y Human, Whitney o Wilcoxon. Eh, en casos en que se pide comparar todos los grupos con todos, ahí tiene que usar la prueba correspondiente para los K-grupos. ¿Ok? Entonces, no sé si con eso le respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Segura? Sí, Ya, súper. Y para responder a Joaquín, eh, el valor, sí, está bien. Ah, por lo menos con la prueba que viene así como por defecto, es el que aparece es W para las pruebas independientes y V para las dependientes. ¿Sí? Pero en el fondo es el estadístico, ¿sí? Independiente. eh, Traté de poner ese porque es el que me entrega la prueba. No, denme un segundito que estoy revisando esto. Sí. Lo que traté de hacer es
poner la misma letra que aparece en la prueba estadística para que no hayan errores, pero si no estás seguro, al menos preocúpese de que el procedimiento estadístico está bien. Y por lo que al menos me describió Joaquín, eh, si son comparaciones no paramétricas independientes, tendría que hacer Human Whitney y sería ese valor del estadístico el que tendría que escribir. ¿Ok?